Ay, no, agárrense bien de la silla, porque el abucheo a Pati Chapoy se está contando a medias, y hoy les voy a contar la otra mitad. Todos vieron lo mismo. Cristian Castro la presentó en pleno concierto como la dueña de la nota. Le pidió al público un aplauso, las cámaras la enfocaron, y lo que sonó fue otra cosa, puros chiflidos. Ella se paró, sonrió, saludó como si no pasara nada, y el pobre de Cristian tuvo que salir a apagar el incendio con una frase que ya anda por todas las redes. Pero aquí está lo que casi nadie notó, y es justo donde se arma el chisme de verdad. Minutos después, en ese mismo escenario frente a las mismas pantallas, pasó algo que le dio la vuelta completa a la noche. 30 años. 30 años juzgando a todo el espectáculo mexicano desde el trono de Ventaneando sin que nadie pudiera contestarle. Y el 14 de agosto, en pleno Auditorio Nacional, el público se le plantó y se convirtió en el tribunal que ella misma creó. Un veredicto en vivo, sin el búnker de siempre que nadie pudo editar. Ella pensó que con una sonrisa y un saludo lo tapaba todo, y casi lo logra. Pero los chiflidos fueron apenas la entrada. Lo que vino minutos después fue el plato fuerte, y ahí sí, nadie lo vio venir. Es justo eso lo que hoy les voy a contar porque tiene más veneno que todos los chiflidos juntos. Vamos a poner la escena completa porque aquí está el detalle que todos vieron pero pocos están entendiendo. Es viernes 14 de agosto de 2026 y el Auditorio Nacional de la Ciudad de México está repleto para el concierto de Cristian Castro dentro de la gira que lo trae a la capital. La gente ya cantó, ya aplaudió, ya se entregó a la noche. Y de pronto, en pleno show, el cantante frena la música y pide silencio porque tiene un anuncio que dar. Se acomoda el micrófono, mira hacia las butacas y suelta, palabra por palabra. Ha sido la dueña de la nota, la señora Pati Chapoy. Fuerte el aplauso. O sea, Cristian Castro le pidió a su propio público un aplauso para la Chapoy, para la mujer que lleva 3 décadas repartiendo escándalos desde Ventaneando. Y las cámaras del recinto la enfocan de inmediato. Su cara aparece en las pantallas gigantes, esa cara que medio México ha visto todos los días a la hora de la comida. Ella se pone de pie, sonríe, levanta la mano y saluda, con esa seguridad de quien está acostumbrada a que la presenten como realeza, porque así se ha sentido siempre. La misma Chapoy que en 1997 escapó de una orden de aprehensión sobrevolando la ciudad en un helicóptero de la televisora con el amparo en la mano. La mujer que construyó año tras año la leyenda de que a ella nadie la tocaba. Y entonces suena lo que ella menos esperaba. En lugar del aplauso, se escucha un abucheo. Primero unos cuantos chiflidos sueltos, luego más, y en unos segundos un coro que se va haciendo grande hasta que se oye clarito en todo el recinto. Una parte del auditorio le está diciendo a la cara, en vivo delante de miles de personas y de todas las cámaras, exactamente lo que piensa de ella. Y el rechazo fue un estruendo, de esos que no dejan lugar a dudas, una desaprobación que se instaló en la noche y se hizo oír hasta el último rincón. Detengámonos un segundo en lo que se sentía desde las butacas, porque esa noche el auditorio quedó partido en dos. Un sector aplaudió porque siempre hay quien aplaude por compromiso, pero el otro sector, el que se hizo escuchar, fue el que le cobró con chiflidos. Y en esos segundos de mezcla entre palmas y abucheos se sintió algo que pocas veces se ve en un recinto así: incomodidad. La incomodidad de la gente que no sabía si seguir aplaudiendo, la de las señoras que miraban las pantallas gigantes sin creer lo que veían, y la de los que se dieron el gusto de hacerle en la cara lo que siempre quisieron hacerle a la reina de Ventaneando. Ahora, fíjense bien en cómo reacciona la dueña de la nota, porque ahí está la primera pista de todo lo que vamos a desmenuzar. Se queda quieta, aguanta el golpe, sostiene la sonrisa y agradece con las manos. Así, como si en lugar de chiflidos estuviera recibiendo flores. Unos segundos de esa actuación perfecta, de esa elegancia de señora que finge que el mundo le aplaude y después se vuelve a sentar con la cabeza en alto como si nada hubiera pasado. El pobre de Cristian, que fue el que la invitó, se queda en medio del escenario con un problema serio. Pidió un aplauso y le salió todo lo contrario, y trata de arreglarlo en caliente. Suelta una frase para tapar el momento, una frase que en cuestión de horas se iba a volver viral en todo México, pero de esa frase hablamos más adelante, porque antes hay que responder la pregunta que todos se hicieron esa noche. ¿Por qué le abuchearon a una mujer que solo estaba de invitada en un concierto? Para entenderlo, hay que regresar un mes, a los primeros días de julio, porque lo que pasó en el auditorio nació semanas antes, en el foro de Ventaneando, y salió de la boca del compañero de años de la Chapoy, Pedro Sola. El 9 de julio, Pedro Sola suelta en vivo un comentario que enciende las redes en cuestión de minutos. Dice que le dan ganas de envenenar a los perros callejeros. Y la Chapoy, en lugar de frenarlo, en lugar de corregirlo, hace lo peor que podía hacer. Se ríe. Se queda ahí riéndose, sin descalificar ni una coma de lo que acaba de decir su compañero. Después remata diciendo que quien tiene perrijos, o sea, los que tratan a sus perros como si fueran hijos, necesita psiquiatra. Hay una cosa que hay que entender del público mexicano: los perros no son un tema menor.
En este país hay millones de hogares donde el perro es un miembro más de la familia, de esos que esperan en la puerta, que se suben al sillón, que tienen su lugar en la mesa. Las señoras que le hablan a su perro como a un nieto están en casi todas las colonias del país. Entonces, cuando la Chapoy soltó lo del psiquiatra, hirió a millones de personas que se sintieron señaladas y burladas en su propia casa, a la hora de la comida, con la tele prendida. Y ese es el detalle que nadie debió subestimar. La reacción se le vino encima en horas. La cuenta de la Chapoy en redes quedó suspendida. Y la cosa siguió subiendo. El 10 de julio, la organización Va por sus Derechos presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra Pedro Sola y contra la propia Chapoy por justificar el maltrato animal. Por primera vez en 30 años el escándalo le tocaba a ella, la mujer que juzgó a todos con su propio manual quedaba ahora del lado de los juzgados, y ahora viene la parte que a la audiencia le dolió más que todo lo demás. Cuando ella regresa a cámara, en lugar de ofrecer una disculpa, en lugar de reconocer que se equivocó, hace lo que ha hecho toda la vida: desvía. Dice que la reacción fue una funa, un linchamiento en redes, y de pronto saca el tema de las madres buscadoras y de los niños con cáncer, como si las causas de otros pudieran tapar lo que ella dijo. Y de la risa del 9 de julio, ni una sola palabra de arrepentimiento. Pedro Sola sí pidió disculpas. Ella jamás lo hizo. Y esa diferencia, ese silencio, es lo que el público guardó en la memoria. Para que quede claro el tamaño de la ofensa, hay que ver lo que pasó después, cuando la presión ya no se podía ignorar. El 17 de julio, la Chapoy apareció en pantalla leyendo, junto con su equipo, un comunicado de la empresa titulado Aliados de los Animales, un compromiso con la protección animal. Lo leyó con la misma cara de siempre y el comunicado se quedó en lo institucional. La empresa prometía cuidar a los animales, pero nadie le pidió a ella una disculpa, y ella no la ofreció. Después, Pedro Sola sí fue a un refugio a cumplir un proceso de sensibilización. Según una versión que circuló sin confirmar, la Chapoy jamás pisó uno. Y así quedó la historia, con el público esperando una disculpa que nunca llegó. Los medios lo leen exactamente así. El público del Auditorio Nacional le cobró en vivo esa risa y ese silencio. Lo leen con cautela, con su habría sido y su algunos medios plantearon, porque nadie ha confirmado que esa sea la causa del abucheo. Pero la lectura pegó porque explicaba algo que todos sentían, que esa noche, por primera vez, alguien le estaba pasando la factura a la reina de Ventaneando. Porque el público del Auditorio Nacional le estaba cobrando algo más grande que un comentario de Julio. Le estaba cobrando 30 años. La Chapoy no se convirtió en la mujer más temida del espectáculo mexicano por ser amable. Y la audiencia tiene memoria. Sobre todo esa audiencia de señoras que la han visto todos los días durante décadas, desde que hacían la comida con la tele prendida. Hay 3 capítulos de ese expediente que explican por qué un abucheo le dolió tanto. El primero es el de Daniel Bisogno, su colaborador más leal, 26 años a su lado, el brazo ejecutor que decía en el aire las cosas más duras para que ella no se manchara las manos. Daniel vivía en una ansiedad permanente, con miedo de que sus ausencias por la cirrosis y el trasplante le costaran el puesto. Y cuando estuvo gravísimo en el hospital en febrero de 2024, la Chapoy salió a decir que solo se estaba haciendo exámenes de rutina, que estaba fuera de peligro. Mientras afuera, los periodistas documentaban que estaba intubado en terapia intensiva peleando contra una bacteria en los pulmones. Daniel murió en febrero de 2025. Y a la audiencia lo que más le dolió fue esto. Con un hombre agonizante, la prioridad pareció ser cuidar la imagen del programa y no al enfermo. Para las señoras mexicanas que cuidan al enfermo como un mandato sagrado, eso no tiene perdón. Y lo más doloroso del capítulo es esto. Daniel no era un empleado cualquiera para ella. La Chapoy construyó con su equipo una relación de familia, de esos lazos donde la jefa se convierte en madre, donde los colaboradores son los hijos, y donde el miedo a perder el favor de la matriarca pesa más que cualquier contrato. Daniel vivía con ese miedo encima, el de quedarse fuera del rebaño, y la historia demostró que ese temor tenía razón de ser. Cuando él estuvo intubado, en pantalla se siguió cuidando la imagen del programa, y el enfermo quedó en segundo plano. El segundo capítulo es el de Yuridia. Durante años, en Ventaneando le hicieron burlas constantes por su cuerpo. La llamaron gorda en pantalla como si fuera un chiste de todos los días. Hasta que en 2023 el Estado mexicano intervino y obligó a la Chapoy a disculparse en vivo. Fue la primera vez que el gobierno le puso un freno a su lengua
Y la disculpa, leída en cámara, sonó rígida e incómoda, más a trámite que arrepentimiento. Las madres que crían hijas y nietas peleando contra los complejos lo sintieron como una burla doble. Y el tercero, el más viejo de todos, es el veto a Marta Figueroa. En 1998, Marta salió de Ventaneando, y la Chapoy, según lo que la propia Marta ha contado, le fue cerrando las puertas de la televisión durante años, saboteando cada oferta de trabajo que le salía. Casi la dejó sin forma de darle de comer a su hijo, al que mantenía sola. Y todavía en marzo de 2026, Marta lo dijo con todas sus letras, que aunque la saluda por educación, nunca la va a perdonar. Una mujer que le quita a otra la forma de alimentar a su hijo es, para esta audiencia, una de las faltas más graves que existen. Y todavía hay una ironía más, que casi nadie junta con lo del concierto. En 2019 a la Chapoy le pasó algo que la humanizó frente a millones, la extorsión de la patrona. Unos delincuentes se hicieron pasar por autoridades, hablaron con el personal de su casa y le vaciaron las cajas de seguridad. Perdió los ahorros de 50 años de trabajo. La mujer que posee los secretos de todo el país no pudo resguardar el patrimonio de su propio hogar. Y aún así, cuando le tocó estar del otro lado, ella siguió repartiendo veredictos sin piedad. Porque, ojo, hay que ser justos. Esta señora también tiene su historia de pionera. Le plantó cara al monopolio de la televisión cuando pocos se atrevían. El helicópterazo, aquel escape de 1997, para sus sector leal fue valentía pura, no soberbia. Ventaneando ha sido una presencia diaria en millones de hogares, generación tras generación. Eso genera una familiaridad que no se borra con un abucheo. Por eso, este chisme va más allá de buenos contra malos. Es el retrato de una mujer que construyó un tribunal de cristal y que ahora descubre lo que se siente ser juzgada ahí adentro. Entonces, cuando esa noche el público la abucheó, estaba juzgando un patrón que conoce de memoria. El patrón que la matriarca del escándalo repitió durante 3 décadas. Y aún así, miren lo que hizo frente al rechazo. A ver, porque esto es lo que separa a una mujer que simplemente fue abuchada de la Chapoy. En toda su carrera tuvo una sola arma y olvídense del dinero y del escudo de la televisora. Su arma de verdad es la palabra. La Chapoy juzga, desvía, veta. Cuando la critican, saca el expediente del otro y arrastra la pelea al terreno que más le conviene. Cuando la acorralan, cambia de tema. Cuando la señalan, responde con la ironía más filosa de la televisión mexicana. Lo hemos visto 1000 veces. Alguien la confronta y ella, sin levantar la voz, encuentra la frase que deja al otro sin aire, la frase que expone al rival delante de todo el país. Esa es su firma. La dueña de los secretos de México siempre tiene la última palabra, y así ha sido durante 3 décadas. Porque su poder va más allá de tener micrófono. Es que nadie ha podido contestarle. 30 años sin derecho de réplica. 3 décadas en las que la última palabra de cada escándalo la decía ella desde su trono, mientras el otro se quedaba sin forma de responder. Y en ese trono también construyó su propia corte, un equipo al que llama familia, una relación donde el cariño y el miedo se mezclan, que ni donde caer en desgracia con la jefa significa quedarse sin aire en la televisión mexicana. Y si alguien duda del filo de esa arma, que recuerde lo que pasó con la familia Bisogno después de la muerte de Daniel. Cuando el hermano de su colaborador quiso defender su apellido y su herencia, la Chapoy lo enfrentó en pantalla. Con la mirada gélida, y le soltó una frase que quedó en la memoria de todos. El que va a quedar mal eres tú. Y hoy, ese mismo hermano tramita una orden de restricción para que deje de hablar de su familia en la televisión nacional. Pero el 14 de agosto, frente a miles de personas, esa arma se le quedó corta. Un abucheo es un sonido, nada más, un sonido de miles de gargantas que dice, sin palabras, lo que las redes llevaban meses gritando. Y frente a ese sonido se acabaron la ironía, el desvío y el veto. Quedó ella sola, en medio del ruido, obligada a escuchar lo que siempre supo esquivar. Y ella hizo lo único que podía hacer, sostener la sonrisa, agradecer con las manos y volver a sentarse. La mujer que nunca se queda callada se quedó sin su respuesta. Y los medios lo documentaron palabra por palabra. Pese a la reacción negativa de algunos asistentes, Pati Chapoy no respondió con enojo ni abandonó el lugar. Se quedó ahí, con la sonrisa puesta y sin mover un dedo, mientras el silencio se apoderaba de la pantalla. Esa imagen, la de la reina de Ventaneando recibiendo el rechazo sin poder contestar, es la que se volvió el video, el meme, el short que todos compartieron. La escena circula por Instagram, por TikTok, por los shorts de YouTube desde la misma noche del 14. Y varios clips ya superan decenas de miles de reproducciones. Y si quieren medir qué tan grande se hizo el momento, miren cómo circula. La escena corre como reel y como short con el audio del abucheo. Y la frase de Cristian Castro se convirtió en el remix de la semana, en videos, en memes, en estados de WhatsApp.
La gente la comparte para algo más que burlarse. La comparte porque es la primera vez en 3 décadas que la vigilante más vigilada se queda sin argumento. Y ahí no acabó la noche. Entonces viene la pregunta que se hicieron todos los que siguen el chisme de cerca. ¿Qué va a hacer ahora Ventaneando? Porque la Chapoy es la jefa, la que manda, la que durante 30 años decidió qué se decía y qué se callaba en ese programa. Y de pronto, la jefa es la noticia. ¿Y qué noticia? La escena que desde la misma noche del 14 está prendida en las redes del espectáculo. Al cierre de este guión, no hay una sola respuesta oficial, ni de la Chapoy, ni de Ventaneando, ni de Televisión Azteca. Silencio absoluto de las 3 partes. Y eso es lo más revelador de todo. Porque el programa que vive de los escándalos de los demás, el programa que le ha sacado jugo a cada caída, a cada humillación, a cada papelón de la farándula mexicana, ahora tiene que decidir cómo cubre el escándalo de su propia dueña. Piénsenlo un segundo. Ventaneando lleva 3 décadas alimentándose de los tropiezos ajenos, de la infidelidad, del divorcio, del ridículo en vivo. Es literalmente su negocio. Y esta semana, el escándalo del que todo el mundo habla en el espectáculo mexicano tiene nombre y apellido: Pati Chapoy, la mujer que inventó las reglas del juego. Y las reglas ahora se aplican contra ella. ¿Van a hablar del abucheo al aire? ¿Van a hacer como que no pasó? ¿Van a salir a defenderla? Cualquiera de las 3 opciones es una trampa. Si lo cubren, tienen que admitir que su jefa fue humillada en público. Si lo ignoran, confirman que el programa solo sabe criticar a los de afuera. Y si la defienden, se vuelven cómplices del mismo circo que ellos montan contra todos los demás. 3 caminos y los 3 llevan al mismo lugar, a que la reina de Ventaneando quede expuesta. El búnker, ese escudo de abogados y de silencio corporativo que la protegió durante 3 décadas, no puede callar a un auditorio nacional completo. Ese escudo se armó hace años, cuando la despidieron de Televisa después de 19 años y Ricardo Salinas Pliego la rescató para levantar su propio imperio de espectáculos. Durante 3 décadas supo esquivar juzgados y demandas, escudándose en la libertad de expresión y en los abogados del grupo. La salvó hasta de la demanda millonaria de Gloria Trevi, que sigue viva en los tribunales de Texas. Y hay un precedente que lo explica todo, cuando en el 2020 el propio Bisogno insultó en vivo a un periodista y la dirección de la televisora ya había decidido despedirlo. La Chapoy intervino directamente ante Ricardo Salinas Pliego y logró que la sanción se revirtiera. A las pocas semanas, el conductor estaba de vuelta en el foro como si nada. Ese es el poder del búnker. Pero el abucheo salió de la gente de a pie. Y contra la gente de a pie, la matriarca del escándalo no tiene ni una sola palanca que jalar. Y por si fuera poco, el búnker tiene hoy una grieta que antes parecía imposible: su ex asistente de máxima confianza, el hombre que durante décadas manejó sus agendas y sus secretos de producción, fue despedido, la demandó y en febrero de este año se unió públicamente a su enemiga de Texas. Todo lo que ese hombre sabe de años de trabajo quedó del lado de la demanda que la espera en Estados Unidos. Ese es el tamaño del momento que vive la matriarca del escándalo, con el pasado resquebrajándose y el presente abucheándola en la cara. Y ahora sí, llegamos a lo que les prometí desde el principio, a lo que casi nadie está contando del abucheo. Porque lo más fuerte de esa noche vino minutos después, en el mismo escenario, frente a las mismas pantallas. Cristian Castro, después del papelón con la Chapoy, sigue con su concierto. Y en un momento de la noche, el cantante hace otro anuncio, reconoce a su madre, a Verónica Castro. Y el mismo público que minutos antes había abucheado a la conductora, ese mismo público, se levanta y la ovaciona de pie, con emoción, con cariño, con todo. La misma pantalla, la misma noche, 2 mujeres y 2 veredictos completamente opuestos. A la Chapoy los chiflidos y a Verónica Castro una ovación de pie. Y quedó documentado en la prensa: a diferencia de lo ocurrido con Pati Chapoy, la actriz y conductora fue recibida con fuertes aplausos y ovaciones. Y es ahí donde se cierra el círculo. La mujer que ha pasado 30 años repartiendo veredictos desde su trono recibió el suyo, en vivo y sin edición. El público la juzgó en el mismo escenario donde ella siempre juzgó a todos, cara a cara y sin abogados de por medio. Y hay algo que la audiencia que la conoce de toda la vida entendió esa noche mejor que nadie. Las señoras que crecieron viéndola, las que aprendieron a quererla y a temerle, las que la defendieron 1000 veces en la sobremesa, vieron en esa pantalla partida el cierre de una era. La mujer que juzgó a todas, juzgada por todas, con la última palabra en manos del público por primera vez en 30 años. La reina de Ventaneando terminó esa parte de la noche sin su trono, con la sonrisa puesta y el aplauso que esperaba sonando para otra mujer. Y el detalle final, el que remata todo, es la frase con la que Cristian Castro intentó salvarla al principio de la noche. Cuando el abucheo empezó a crecer, el cantante, nervioso, quiso arreglarlo y soltó: ese también es aplauso, Pati.
Ese también es aplauso. La frase se volvió viral porque resume todo, en 9 palabras. La dueña de la nota se convirtió en la nota. La mujer que vivió de exponer a los demás quedó expuesta. Y el aplauso que Christian pidió para ella esa misma noche se lo terminó llevando otra persona sin que nadie lo tuviera que pedir. El tribunal que la Chapoy construyó durante 3 décadas al final la juzgó a ella, y el veredicto se escuchó en todo el auditorio. Y ustedes me van a decir en los comentarios, ¿la abuchearon de más o la abuchearon de menos? Porque este es de esos chismes que no deja a nadie callado, y los quiero leer. Y si quieren seguirle con otra del mismo universo ventaneando, les tengo una que les va a encantar. Otra mujer que también dejó de aguantar en silencio, pero que en lugar de un abucheo consiguió un documento. Araceli Arámbula acaba de lograr que el conductor que expuso a su hijo no pueda ni acercarse a él, porque cuando a la dueña de la nota la juzga el público, a la madre protectora le responde la ley. La historia completa está en la tarjeta de aquí arriba. Tóquenla y nos vemos allá.